Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Porque esperó, Dios te libró y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Vamos a Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Vamos a celebrar esta Eucaristía en sufragio de Violeta Hernández, Luz Hernández y Lucas Hernández. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. También quiero informarles a la comunidad en general que falleció el señor José del Carmen Bedoya, quien fue sacristán por más de 20 años en esta parroquia, cofundador de la parroquia, por quien ofrecimos ayer la oración al final de la misa, quien era mi padrino de bautismo. Entonces desde ya están cordialmente invitados a su velación después de las 4 de la tarde en Campo de Paz, la funeraria donde velaron a Miriam. Carrera 27, ahí va a ser la velación y mañana la Eucaristía aquí en las horas de la tarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aclama al Señor tierra entera, toquen en honor su nombre, canten himnos a su gloria. Aleluya. Delante de Jesús supliquemos el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos concedas despojarnos del hombre viejo en sus tendencias, para que vivamos la vida nueva, a la que nos llamas con las gracias propias de la Pascua, por Jesucristo nuestro Señor. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo.
Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen, le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley. Señor. Resucitó, aleluya, 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 resucitó, resucitó. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni los discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que perdure, para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que le ha enviado. Palabra del Señor. Seguimos con el testimonio de los apóstoles y de quienes se van adhiriendo al grupo de los nuevos evangelizados.
Y hoy el testimonio es de Esteban. Esteban está anunciando con voz fuerte, con autoridad y lleno de sabiduría de que verdaderamente Jesús ha resucitado, de que verdaderamente la experiencia de la resurrección es una realidad que nadie puede negar, y que ese impulso de esa experiencia lo lleva a ser misionero de la palabra de Dios para que todos conozcan la obra de Dios, es decir, conozcan al enviado. Pero como le pasó a Jesús, le pasa a Esteban. No solamente hay incredulidad, sino que comienzan de una u otra manera a atacarle. Y más adelante escucharemos luego cómo asesinan a Esteban. ¿Y para qué le atacan? Para callar la voz de Dios. Para nada más. Quieren callar la voz de Dios, porque Esteban está predicando en el nombre de Dios. ¿Cuántas veces a ustedes y a mí nos ha pasado que nos han silenciado en la voz de Dios? Y si no, hagamos una reminiscencia, vamos hacia atrás un poquito. Pandemia. Cuando la pandemia empezó, ¿a quiénes silenciaron? ¿A quiénes querían silenciar? La voz de Dios. Cerremos los templos, porque en los templos es donde más se contamina la persona. ¿Cómo se va a contaminar la persona en el templo? Pero bueno, cerremos los templos. Luego, no den la comunión, porque al dar la comunión se va a contaminar la persona. ¿Cómo va a corromperse Cristo si Él es el médico de los cuerpos y de las almas? Luego, que no puede estar ninguna persona colaborándole al sacerdote. Es decir, tenía que estar solo en las celebraciones. Y nos obligaron a la virtualidad, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y entonces la gente se acostumbró a ver la misa por televisión, a ver la misa por internet. Y jocosamente algunos decían, como por aquí no nos cobran ofrenda. Y se fueron acomodando. Fueron silenciando la voz de Dios. Y mientras la voz de Dios decía que estuvieran tranquilos, que esto iba a pasar, que iba a llegar un momento de tranquilidad, que confiaran más en Dios, silenciaron la voz de Dios cerrando los templos. Y luego, algo peor. Todo el que moría era sospechoso de COVID. Una tía abuela mía murió. Yo recuerdo, aquí fue el funeral de las cenizas. Toda la vida enferma de los pulmones y por COVID, sin tenerlo. Luego salió la valoración que no lo tenían, cuando ya no había nada que hacer. Entonces no se puede llevar a la iglesia. No se le puede derramar el agua bendecida sobre su cuerpo para recordar que es templo del Espíritu Santo. Y no se entregaban las cenizas. Y algunos incluso dudando si eran sus cenizas. Silenciaron la voz de Dios. Porque no dejaron ni siquiera que pudiéramos despedir a nuestros seres queridos. Pero en algunas circunstancias sí permitían que entraran personas, pero ese no es el caso. Entonces, miren cómo la voz de Dios siempre quiere ser silenciada. ¿Y por qué querían silenciar la voz de Dios en la pandemia? Porque sabían que en el momento de fragilidad, en el momento de angustia, en el momento de muerte, nosotros estábamos vulnerables. Y lo que Dios dijera, seguramente muchos iban a hacerlo. Entonces, no les convenía. Convenía el encierro, convenía colocar toda esa tecnología, todas esas cosas mientras estábamos encerrados. Convenía incluso que nos cambiaran las reglas del juego, de tal manera para poder vigilar la voz de Dios. Luego vino la apertura de los templos. ¿Y qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Un gasto económico gigante en protocolos, en muchas cosas, para poder abrir los templos. Pedir una carta,
rogar para que los abrieran, y teníamos una vigilancia permanente, no solamente de cantidad de personas, sino de qué decía el sacerdote en la Eucaristía. Y si alguno iba en contra, era acusado. Y ya problema. ¿Qué pasó a Esteban? Volvamos a Esteban. Jesús resucitó, tiene signos y prodigios, ustedes lo mataron, pero Él está vivo. Él es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. No me da pena decirlo, ustedes están equivocados. Dios quiere salvarlos. El reino de Dios está con ustedes. Dios envió a su Hijo. Y lo silenciaron más adelante. Y a pesar de eso, hoy dice en la lectura que lo vieron con un rostro resplandeciente como si fuera un ángel. En Jesús se llama transfiguración. Y ni por eso van a creer. Hermanos y hermanas, no dejemos que la voz de Dios sea silenciada en nuestra vida. Porque es que les pongo un caso más sencillo en su casa. ¿Cuántas veces en su casa a usted no le quieren silenciar la voz de Dios? Su pareja, su cuñado o cuñada, sus hijos, hasta su mamá o su papá, alguien que vive con ustedes. ¿Usted para qué reza? ¿Usted para qué va a misa? ¿Usted para qué se confiesa? ¿Usted para qué hace obras de caridad? ¿De qué le sirve eso si igual está enferma? ¿O de qué le sirve eso si usted igual peca? Es la forma de querer silenciar la voz de Dios. Más aún, con un enfermo, ¿para qué veas si igual se murió? Dios no lo escuchó. Quieren quitarnos la voz de Dios en la vida de nosotros, en la casa, en el trabajo. Quite ese rosario, quite esa imagen, porque es que eso no puede estar aquí. En los colegios, las escuelas, no podemos hablar de Dios directamente, sino de la educación religiosa escolar, la ERE. Y en la educación religiosa escolar tenemos que hablar de la historia de las religiones, pero no de la esencia de Dios en la vida de las personas. En cada lugar, en cada momento, si miramos objetivamente, nos van cerrando, silenciando la voz de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Nosotros los cristianos católicos que creemos en Dios, pues no dejarnos silenciar, incluso dar la muerte si es necesario, entregar nuestra vida si es necesario, como lo va a hacer Esteban, con autoridad y con sabiduría de Dios. Ese es el elemento conclusivo. Esteban hablaba con autoridad y con sabiduría, una sabiduría que no venía de él. Quedaban asombrados. Que nuestro testimonio cristiano sea tan lleno de Dios, que nuestra sabiduría sea la sabiduría de Dios, es decir, sea palabra de Dios, para anunciar, para proclamar la buena nueva del reino en todo momento, y para darnos la oportunidad de estar en Dios. O les pregunto, ¿algunos de ustedes no los han silenciado en algún momento? Yo creo que sí, todos los que estamos aquí, en algún momento, aunque no nos hayan puesto un arma, no nos han dado palo, pero nos han silenciado. Hasta en la catequesis de primera comunión, a veces nos quieren hasta enseñar qué tenemos que decirle a los niños. Por lo tanto, dejemos que sea Dios el que hable por nosotros, que sea su Espíritu. Y cuando nos silencien, no nos dejemos silenciar, sin agresividad, sin violencia, porque Jesús no era violento, simplemente con la palabra de Dios. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste.
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas sacrificiales, para que, purificados por tu bondad, nos dispongan para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad, digno y justo de nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros y ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, y aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, date gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, date gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque cerca de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es Jesús, el sacramento de nuestra fe. Damos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto, todos los pastores y ciudadanos de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Violeta, Luz, Lucas, a quienes llamaste a este mundo a tu presencia. Concedes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuanto vieron tu amistad tras de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, seamos siempre de pecado y protegidos de toda perturbación. Esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta sus pecados en la fe de tu iglesia, forma tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense en el saludo de la paz. Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo grande que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.
triste por no saber de ti. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perfecta. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Violeta, Luz y Lucas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Voy a bendecir a Violeta, la niña que está allá, que ya estuvo de cumpleaños y no he tenido la oportunidad de bendecirla. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de bondad y de misericordia les bendiga. Amén. Dios Hijo Salvador Jesucristo les fortalezca. Amén. Dios Espíritu Santo Santificador les consuele. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. Clamamos desterrados hijos de Eva, suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.